Antes de empezar con el video, queremos mandar nuestros calurosos saludos a Danesha, Paumom, a Clarice por el 21 de octubre y a Joana por el 22 de octubre. Y por supuesto a Lourdes y a su hermano que cumplen años en noviembre. Muchas felicidades. Detrás de la sonrisa de la princesa. Capítulo 4. Cuando pronuncio tu nombre. Su madre había sido una mujer amable y gentil. Miesa, yo elegí tu nombre. Le rogué a su majestad durante días para que me dejara hacerlo. Tenía su nombre un significado especial. Mira la forma de mi boca cuando lo digo. Cuando pronuncio tu nombre se forma una sonrisa. Te llamé Miesa porque quería que todos sonrieran cuando dijeran tu nombre. Miesa. El nombre que alguna vez había hecho sonreír a todos terminó resonando entre murmullos crueles y miradas cargadas de desprecio. La vida de Miesa antes de la tragedia estaba llena de felicidad. No podía decirse que gozara de grandes lujos. El palacio de Celia, aunque pertenecía a la realeza, era modesto en comparación con otros. Las paredes carecían de adornos ostentosos, los pasillos eran sencillos y el jardín, aunque pequeño, siempre florecía con las flores que su madre cuidaba personalmente. Pero lo que nunca faltó allí fueron las risas suaves, risas sinceras, de esas que llenan los espacios vacíos con calidez. Y aún así, esas risas se desvanecieron cada vez que la mano derecha del rey visitaba a su madre. En esos momentos el aire se volvía pesado y Miesa aprendió sin entender del todo por qué, que había silencios que dolían más que cualquier grito, y un día esas risas nunca regresaron. Fue un día lluvioso cuando todo ocurrió, uno que desde el amanecer presagiaba un mal augurio. Cuando era niña, a Miesa le enseñaron que los truenos y relámpagos eran el sonido de la diosa descendiendo del cielo para castigar a los malvados, pero el día en que Vermel invadió el palacio de Celia, también tronó. El estruendo era ensordecedor, los relámpagos no cesaban y todos murieron. Miesa fue la única que sobrevivió. Por eso pensó que la diosa la estaba castigando, que vivir era su castigo por no haber obedecido a su madre aquella última vez. Debe sobrevivir pase lo que pase, Miesa. Ya sea escondiéndose entre los cadáveres o fingiendo haber perdido la razón. No importaba cuán sucio se volviera todo, no importaba cuántas veces tuviera que traicionar su propia inocencia. Lo que hiciera no la definiría. Así que decidió cumplir el último deseo de su madre, sobrevivir. Y claro, los primeros meses fueron aterradores. Imagina presenciar la muerte de todos los que amas de la forma más brutal posible. Ahora, imagina eso en una niña de apenas 8 años. ¿Qué clase de mente puede soportar algo así sin quebrarse? Y tal vez fue precisamente esa fractura lo que hizo que Vermel la dejara vivir. Todos la trataron peor que un animal. Y por un tiempo ella continuó pensando en su madre y se sintió muy triste hasta que un día ya ni siquiera pudo llorar. Miesa. El nombre que había nacido para provocar sonrisas y se volvió un eco lejano. Por primera vez en años, alguien lo pronunció de nuevo con ternura. Miesa. El sonido de su nombre dicho con tanta calma contrastaba con el caos del recuerdo. Sus manos, firmes pero gentiles, la acercaron más a su cuerpo y ella sintió que algo dentro de sí se quebraba y se recomponía al mismo tiempo. El calor que la envolvía no era del miedo, sino de un afecto que no buscaba poseerla, sino comprenderla. Por primera vez su nombre no fue una burla ni un recordatorio del pasado, sino una promesa. Y cuando a Eric volvió a decirlo, casi en un suspiro, ella entendió que tal vez ese era el significado que su madre había querido darle desde el principio, un nombre que aún después de tanto dolor pudiera devolverle la sonrisa. Cuando a Eric abrió los ojos, Miesa seguía acurrucada en sus brazos. La luz del sol se filtraba entre las cortinas, bañando su rostro con un resplandor suave. A Eric la observó en silencio, sus párpados hinchados por el llanto de la noche anterior, sus labios marcados por los besos. Todo en ella resultaba a la vez precioso y desgarrador. ¿Cuánto de su corazón le había confiado realmente? A Eric le besó la frente con cuidado, temiendo que aquella frágil apertura hubiera dejado nuevas cicatrices invisibles. Miesa
gimió suavemente, frunciendo la frente, y él le acarició con ternura sugiriéndole dormir más. Y de no ser por el mayordomo reclamando su atención, a Eric habría seguido allí, dejando que el amanecer se deslizara lento sobre ellos. Pero el informe era alarmante. Después de investigar a los Crispin, la anciana que había sido vista resultó ser la madre del subcomandante de sus caballeros. A Eric lo conocía. Era un hombre hábil, estancado por su origen plebeyo. La familia de ese hombre había hecho el trabajo sucio de los Crispin durante generaciones. El cabeza de familia había sido ejecutado por violación y agresión, aunque se dijo que en realidad había cargado con los crímenes del marqués. Era raro que aún después de eso siguieran siendo leales a los Crispin, pero rápidamente se asumió que en realidad todo lo habían hecho para proteger a un hijo competente que por vengar a un padre inútil. El informe siguió cada dato más revelador que el anterior. Al parecer la anciana también mantenía lazos con el gremio de ladrones que atacaron a Hela. Aunque la implicación de Crispin era clara, el motivo seguía siendo un enigma. ¿Por qué una familia noble arriesgaría tanto? ¿Por la herencia Gladnier o por su caída? Las tácticas de Crispin habían sido torpes, predecibles, y sin embargo, la identidad de la amante de su padre había sido imposible de rastrear. ¿Y si Crispin no era más que un señuelo? ¿Y si toda la red de intrigas era solo una distracción orquestada por alguien más? A Eric pensó en cada detalle hasta llegar a una conclusión. Solo una persona podría ser el verdadero cerebro detrás de todo esto. Esa misma mañana, Miesa fue despertada por las voces chillonas de las doncellas reales. Maleka y Diel observaban los restos de la noche anterior con descaro, mientras Miesa entrecerró los ojos irritada. Era humillante, pero al menos las cosas no podían empeorar, pensó, hasta que escuchó como una de las mujeres susurraba: «Este es el momento perfecto, iré a buscarlo de inmediato». Incluso medio dormida, Miesa sintió que algo no encajaba. Luego escuchó pasos, murmullos y después el regreso de las dos sirvientas. «¡Muévete! A duras penas pude deshacerme de esa estúpida doctora y el otro gorila. No tenemos todo el día», urgió Maleka mientras la más robusta tomaba a Miesa del brazo y la levantaba. La arrastraron casi a la fuerza hasta el baño, donde la esperaba un conjunto de prendas y cosméticos. Entre ellos, Miesa reconoció la ropa que había usado al llegar por primera vez a la mansión Gladnier. «No puedes darte el lujo de perder la atención de tu esposo». El tono meloso le revolvió el estómago, pero Miesa observó todo con suspicacia, fingiendo estupidez. Le pusieron un vestido blanco y mientras Diel la sujetaba, Maleka abrió un pequeño frasco, sacando de él un tinte rojo. Cuando el cosmético casi rozó sus labios, instintivamente Miesa apartó la cabeza. Maleka gritó con auténtico fastidio, revelando sus malas intenciones en su máscara servicial. Miesa reaccionó sin pensar, forcejeando y derribando todo lo que alcanzaba. El caos retumbó por el baño y justo entonces una voz firme resonó tras la puerta. Era Hela. El pánico se reflejó en los rostros de las sirvientas reales, y viendo que era su oportunidad, Miesa gritó con todas sus fuerzas. El caos estalló de nuevo, con Hela afuera haciendo un gran escándalo, y cuando escucharon cómo la joven doctora afuera llamaba a un caballero, el rostro de Maleka se torció en un ceño demoníaco. «Diel, suelta su boca y sosténla fuerte. La madera de ébano no se va a romper fácilmente. Diremos que cerramos la puerta porque la loca estaba causando un alboroto». Los gritos de Miesa se fueron apagando, pero su mente trabajaba frenéticamente. «¿Qué hago? Tengo que ganar tiempo». Arrodillada, con los brazos atrapados y la cara presionada, apenas le quedaban opciones. Entonces, sin pensarlo, escupió directamente en el rostro de Maleka. La mujer se apartó, soltando una maldición mientras se limpiaba con cuidado. Los ojos de Miesa se abrieron con atención, siguiendo cada movimiento de su agresora. El problema fue que cuando Maleka volvió a extender la mano, entrecerró los ojos un instante, notando algo. Sus miradas se cruzaron por accidente. Los ojos de Maleka la taladraron con frialdad. Miesa apartó la vista enseguida, solo para darse cuenta de que eso también fue un error. «Tú estás actuando como una persona cuerda». El tono de Maleka se volvió bajo, casi intrigado. Diel a su lado, sin percatarse, la urgió, pero Maleka no se movió. Había olvidado su propósito inicial. Solo la observaba con la obstinación de un sabueso que acaba de captar un olor. «¡Maldita perra!». Su voz, ahora teñida de una sonrisa siniestra, hizo que Miesa levantara la vista. Y allí estaba el rostro de Maleka sonriendo como un demonio. Fue entonces que
La puerta estalló de golpe cayendo de sus bisagras. El mármol vibró con el impacto. «Arréstenlas», ordenó a Eric con frialdad. Maleka, segura de sus sospechas, dio un paso adelante para argumentar. Los caballeros vacilaron, pero Hela no lo hizo. ¡Uy, no! La muchacha se lanzó contra la mujer y tiró de sus greñas arrastrándola. «Una noble puede arrodillar a una princesa, pero un plebeyo no puede tirar del cabello de un noble», bufó Hela, y entre los insultos y el caos, a Eric corrió hacia Mies y la levantó en brazos. «Tranquila. Todo está bien ahora, estás a salvo». Miesa ni siquiera se dio cuenta que necesitaba ese abrazo hasta que sintió el rostro contra su pecho, respirando su calor, su olor familiar, como si hubiera vuelto a la superficie tras un largo ahogo. Se aferró a su ropa con desesperación, negándose a soltarlo. A Eric suspiró pasándole una mano por la espalda, y mientras la sacaba del baño escuchó las últimas palabras de Maleka. ¡Esa mujer! ¡La princesa miente! ¡Los está engañando a todos!, ordenó a Eric, y Hela sin dudar desató su faja y se la metió en la boca. Horas después, a Eric observó el frasco con el colorete rojo y olió su contenido. Su expresión se endureció. No necesitaba ni siquiera mandar a investigar su contenido. La escena alrededor y el testimonio de Hela fueron más que suficiente para él. Acercándose a Maleka con calma, tomó un poco del colorete y lo untó en su dedo. La mujer palideció. Valek entonces la sujetó por la mandíbula hasta dislocársela con un chasquido, y sin esperar, a Eric metió el dedo en su boca y la obligó a tragar el contenido del frasco. Su tono tranquilo y cortante hizo que todos en la habitación contuvieran el aliento. «Si vomita, cúbrele la boca», dijo presionando su garganta hasta oír el sonido seco de la deglución, y poco después, Maleka se ahogó en su propia espuma. Hela solo confirmó lo que era evidente: la mujer estaba muerta, y a medida que la ira de Eric crecía, su mente también se enfriaba. Dadas las circunstancias, era evidente que habían intentado envenenar a Miesa lentamente. El hecho de haber escogido ese método en lugar de provocar un accidente revelaba una planificación calculada, y si el proceso se hubiese prolongado, Gladnir probablemente habría descubierto que Crispin estaba detrás. Pero, ¿cuál era el verdadero alcance de los cálculos del rey? Fuera acusar a Gladnir de negligencia o culpar a Crispin por conspirar contra la princesa, el resultado era el mismo. El objetivo final del rey era enfrentar a ambas casas, incluso si para lograrlo debía sacrificar a Miesa, y eso lo enfureció más. Rechinando los dientes, a Eric analizó sus próximos pasos. Al rey no le importaría si la víctima era una princesa o una doncella, siempre y cuando Gladnir y Crispin se destruyeran mutuamente. Así que, volviéndose lentamente a la señora Diel, preguntó: «La señora Maleka tenía muchos problemas, ¿no es así?». La mujer tembló con el rostro lívido sin atreverse a responder. «Maleka no pudo cubrir las deudas de juego de su padre y llegó a robar decoraciones del palacio, y cuando la atraparon, sobornó a la jefa de damas Namiria para encubrirlo. ¿Fue sobornada por Crispin esta vez?». En su desesperación por sobrevivir, Diel asentía todo, aferrándose a la única salida que a Eric le tendía. Con una expresión fría, a Eric le entregó la toalla manchada de sangre a Cullen mientras ordenaba: «Ve al palacio e informa que hay un conflicto entre familias. Diles que Crispin intentó dañar a mi esposa por codicia hacia la casa Gladnir». Sí, debía ceder al menos por ahora a los designios del rey. Tragándose la amargura, a Eric levantó a Mies y comenzó a dar órdenes: preparar una nueva habitación, analizar el contenido del veneno. Su padre seguía ausente, así que a Eric fue a ver a su madre después del incidente, y tan pronto la marquesa se enteró de todo lo ocurrido, los nudillos de la mujer se volvieron blancos de furia maldiciendo a los Crispin. Pero ellos no eran el problema más urgente. Una doncella real estaba muerta. Necesitaban testigos antes de que la corte real llegara. La marquesa, comprendiendo, asintió, porque si el rey se llevaba a Diel, podría manipular su testimonio. Además, el testimonio de sus propios vasallos no bastaría. Por lo tanto, en sus circunstancias, ¿quién sería menos influenciable por el rey? Quizás el jefe de la casa Salachez, sugirió Edil. Doit, el reciente heredero del título, no tenía poder ni aliados, pero mantenía una buena reputación. Mucho después, a Eric dejó a Miesa bajo el cuidado de su madre y ahora se encontraba con un joven de cabello rojo y modales refinados. Doit Salachez era un hombre con una sonrisa casi perezosa. El nuevo jefe de esa casa era delgado y de ojos agudos. Había pasado desapercibido durante años, pero ahora disfrutaba de su título recién reconocido. A Eric entonces le explicó la situación, incluyendo la implicación de Crispin y el testimonio de Diel. Entiendo. Será un honor colaborar con la casa Gladnir, dijo Doit, pero sus ojos seguían observándolo con una curiosidad punzante. A Eric sostuvo su mirada sin ceder terreno, y en ese momento, el mayordomo golpeó la puerta con un nuevo mensaje. Había llegado el delegado del Palacio Real.
El Palacio Real había enviado al capitán de la guardia, un hombre de porte sobrio con una cicatriz que cruzaba su frente. Su nombre era Dale Tilberg, y después de los saludos, Aeric condujo a ambos hombres a la habitación del segundo piso donde había ocurrido el incidente. Dentro, el cuerpo de Maleka yacía custodiado por Cullen. Hela y la señora Dale también nos esperaban. Tilberg saludó con un leve gesto antes de comenzar con su inspección, mientras Aeric lo ponía al tanto de los hechos. Hasta ahora, Tilberg se había mostrado razonable a cada una de sus explicaciones, incluso rechazó la idea de analizar el veneno por su cuenta. Solo había pedido que le compartieran los resultados de su propia investigación, y en resumidas palabras, se mostró bastante comprensivo y cooperativo. Por otro lado, la señora Dale habló con voz temblorosa, intentando culpar a la difunta Maleka de todos los males. Entre balbuceos y quejas mencionó robos, intrigas con los Crispin y rumores sobre la relación entre la joven señora y Aeric, insinuaciones que helaron el aire de la sala. Su torpe intento por ganar favor solo agravó el silencio. Tilberg escuchó hasta que ordenó a Hela relatar su versión, quien pronto contó cómo había sorprendido a Diel sujetando a la joven señora en el baño. Su descripción fue tan precisa que nadie dudó, e incluso recreó la escena con ayuda de Valek mostrando la violencia del acto. El capitán se levantó de inmediato y dijo: No hay necesidad de escuchar más. Arresten a esa mujer. Diel gritó y suplicó a Aeric, pero este la observó en silencio mientras los guardias la arrastraban fuera. Fue demasiado para ella comprender que jamás había tenido la protección de Gladnir. Y una vez restablecido el orden, Tilberg interrogó a Hela con un tono más preocupado. Preguntó por la salud de Miesa y solo se retiró una vez que se sintió satisfecho con las respuestas. Para cuando todo terminó, Aeric regresó con su madre y Miesa, que dormía profundamente, pero en ese momento llamaron a la puerta. El mayordomo aguardaba con expresión tensa. Al parecer, Lady Crispin y su escolta habían llegado y solicitaban ver a Aeric. Tan pronto Aeric entró al salón, marcó una clara distancia con frialdad. Se sentó en el sofá, indicó el asiento frente a él, sin molestarse en ocultar su incomodidad. Raquel Crispin, contrario a su reputación directa, ahora vacilaba frente a Aeric. No lo miraba a los ojos e inclinaba la cabeza. He venido a suplicar clemencia, su gracia. Aeric repitió la palabra clemencia sin emoción, mientras la mujer continuaba. Mis padres son codiciosos e incompetentes. Se dejaron tentar por ideas de rebelión y resentimiento. Mi padre siempre se sintió ignorado por el rey y la condesa de Carlis llenó la cabeza de mi madre con falsas esperanzas. Así fue como comenzó este desastre. Aeric guardó silencio unos segundos antes de responder. Entiendo que no fue tu intención, pero Gladnir no puede pasar por alto lo ocurrido. Si no lo resolvemos, tendré que llevar este asunto al rey. Raquel alzó la vista, su rostro de porcelana fracturado por la tensión. Yo no tengo poder alguno, solo puedo pedir clemencia. ¿Y qué hay de una alianza? Preguntó Aeric probando su reacción. Raquel sonrió débilmente porque ¿qué podía ofrecer ahora? Aeric se levantó sabiendo que la conversación había llegado a su fin, pero antes de marcharse preguntó de nuevo. ¿Tuviste algo que ver con la camarera de la frontera? Raquel negó de inmediato. No, solo la acogimos después cuando ya estaba en la capital. Le asignamos a alguien para que la cuidara. ¿Y ese alguien qué tan capaz era? Raquel titubeó. El caballero tras ella bajó la cabeza, lo que hizo bufar a Aeric de forma irónica. Raquel, al ver su gesto, se apresuró a interceder. Lo investigaremos y le enviaremos un informe. Aeric asintió en acuerdo. Por ahora, lo mejor era tratar todo ese asunto como una disputa menor entre familias nobles. Exigiré una compensación razonable y también responderán por los miembros del gremio de Falcia, quienes intentaron dañar a los nuestros, añadió Aeric, pero justo en ese momento las puertas se abrieron de golpe y el marqués de Gladnir entró hecho una furia. Ignoraron el compromiso y ahora se reúnen en secreto a medianoche. Tronó el marqués, pero a diferencia de su padre, Aeric lo saludó sin alterarse, y habiendo dicho lo que tenía que decir, despidió a Raquel y a su sirviente. Una vez solos, Aeric finalmente confrontó a su padre. ¿Qué demonios te retuvo tanto tiempo? Preguntó a Aeric con dureza, pero el marqués lo miró con la misma frialdad. Y tú, mataste a una doncella real por una mujer que hace huecos en el jardín, incluso y que has descuidado a tus caballeros, y Emmerich se está aprovechando para ocupar tu lugar. Aeric soltó una breve carcajada. Era fascinante cómo su padre distorsionaba la realidad. ¿No fuiste tú quien me dio la oportunidad de ocupar tu lugar? Su padre se burló, pero Aeric
respondió inclinándose ligeramente hacia adelante. Dime una cosa, padre. ¿Qué tanto sabes? El marqués guardó silencio. Había pasado el día con su amante y solo volvió al enterarse de la muerte de la doncella real. El rey está detrás de todo esto. La mujer con la que te acuestas, la propuesta con los Crispin, todo fue manipulación. Todos somos simples títeres del rey. Continuó Eric viendo cómo su padre se volvía pálido como una hoja de papel. Colin te explicará los detalles mañana y por favor, discúlpate con mi madre. Pero el marqués solo soltó una sarta de palabras sin argumentos. A Eric, harto de la situación, entonces estalló. Ni siquiera la reconoces como la dueña de esta casa. Deberías disculparte por poner en peligro a esta familia. Eso es lo que un verdadero cabeza de familia haría. Fuiste tú quien me dijo una vez que los errores por torpeza pueden perdonarse, pero los errores nacidos del engaño y la malicia jamás se perdonan. El marqués lo fulminó con la mirada. Jamás lo entenderías. He vivido con una mujer que despreciaba cada decisión que tomaba. Tu madre era perfecta, pero no tenía piedad. Pero a Eric no lo dejó terminar. ¿Entonces qué? ¿Te dejaste embaucar por la primera mujer sin educación que te hizo sentir importante? Su padre palideció. A Eric se dirigió a la salida, pero antes de salir agregó. Gracias a mi madre aprendí a respetar a las mujeres inteligentes y gracias a ti aprendí a no convertirme en una burla en mi vejez. Esa fue su última estocada. El cielo estaba ya oscuro. La cena se había extendido hasta el anochecer. Eran principios de julio y la brisa del verano apenas lograba moverse entre las cortinas. A Eric entonces notó que era la primera vez que salía junto a Miesa al balcón. Se sentó en una de las sillas de la terraza y la abrazó con cuidado. Al alzar la vista, el cielo nocturno parecía tinta derramada, salpicado de estrellas que titilaban con pereza. La luz de la luna brillaba con fuerza esa noche. ¿Sigues con la mente confundida?, preguntó él tras un prolongado silencio. Cuando eso pasa, hay algo que ayuda. Cierra los ojos. Aquella era una técnica que solía usar con su hermana menor cuando eran niños. Probablemente le parecía infantil a su esposa, pero aún así lo intentó. Así que le pidió a Miesa que imaginara todos sus pensamientos como un pedazo de papel y los doblara uno por uno. A Eric bajó la mirada y sonrió al verla tan concentrada. Le acarició suavemente el entrecejo a su esposa, que parecía estar vaciando su mente, y cuando terminó, él le preguntó cómo se sentía, pero al parecer su infantil intento había fallado. Quizás las historias de constelaciones puedan ayudar, reflexionó, y así, a Eric comenzó a señalar el cielo y contarle todas las historias que conocía, despertando el interés de Miesa. Cuando se le terminaron las historias, ella le pidió quedarse un rato más, pero notando que el ánimo de Miesa podía volver a decaer, decidió cambiar de tema. Por cierto, cariño, ¿qué sabes del capitán Tilbert de la Guardia Real? ¿Sabes qué clase de persona es? Los ojos de ella brillaron de alegría. Sí, es un estafador y un traidor. A Eric frunció el ceño. Aquellas palabras no cuadraban con el hombre que había visto el día anterior, pero ¿por qué Miesa lo llamaba así? Es un amigo. Solíamos pasar tiempo juntos. Él me enseñó muchas cosas, dijo de pronto, con una sonrisa tranquila, pero a Eric la observó incapaz de entender. ¿Por qué lo llamas traidor? ¿A quién engañó? Pero Miesa cambió de tema y cuando él insistió, ella simplemente cerró la boca y apartó la vista. A Eric la miró con desconcierto. Bueno, ya lo hicimos, así que no tengo nada que decir, dijo ella. ¿Estás cambiando de actitud solo porque consumamos nuestro matrimonio? Miesa lo observó confundida. ¿Quieres decir que tenemos que hacer eso otra vez? A Eric soltó una pequeña risa nerviosa. ¿De verdad ella pensaba que eso era algo que se hacía solo una vez? Oh, de cualquier modo, Miesa se negó a seguir hablando y luego fingió cansancio. Incluso se hizo la dormida en sus brazos, y a Eric solo pudo observarla preguntándose qué le estaba ocultando esta vez. Miesa no había podido conciliar el sueño en toda la noche, así que se incorporó lentamente y observó a Eric dormido a su lado. El recuerdo de la muerte de Maleka le vino de golpe. Verla morir tan fácilmente había sido perturbador, y el miedo se apoderó de ella porque ¿qué habría pasado si a Eric no hubiera llegado a tiempo? Maleka seguro habría ido al palacio, la habría denunciado y entonces... no... Miesa negó con la cabeza, no quería seguir ese hilo. Miró el rostro tranquilo de a Eric dormido boca arriba, respirando con calma. Deseaba poder vivir así junto a él por mucho, mucho tiempo. Ya no era solo cariño o respeto, era el deseo de permanecer a su lado, de compartir los días, los amaneceres y los silencios.
El primer rayo del sol comenzó a filtrarse entre las cortinas, pero lo primero que Eric notó fue la inquietud de Miesa. Comprendiendo su deseo de salir, él dudó. Su padre rondaba por la mansión y un encuentro entre ambos solo traería problemas. Sin embargo, la expresión esperanzada de Miesa lo hizo ceder, así que le permitió pasear con la condición de que fuera acompañada por Hela y evitara el ala este. La sonrisa natural y luminosa con la que ella recibió su permiso le despertó el impulso de besarla, pero recordando lo ocurrido el día anterior, se contuvo y solo alzó la mano para despeinarle suavemente el cabello. Y en los días siguientes, Miesa se mantuvo inquieta, siempre en movimiento por la mansión junto a Hela, y cada vez que veía a Eric arrugaba la nariz y reía con su particular forma de saludarlo, y él, feliz de verla, le devolvía la sonrisa. Sin embargo, algo le inquietaba. La actuación de Miesa últimamente se veía casi forzada. El nuevo refugio de Miesa era la sala de estar. El único problema era que ese lugar no estaba insonorizado como otros lugares de la casa, y no hubiera sido un gran problema si no fuera porque en esos momentos los marqueses de Gladnir se encontraban discutiendo al otro lado de la habitación. Una disculpa sin arrepentimiento no tiene sentido. Se oyó decir a la marquesa Gladnir. Has perdido tu derecho como cabeza de familia. Debemos prepararnos para la sucesión. ¿Qué parte de eso no entiendes? Hela se llevó las manos a la cabeza porque si descubrían que ellas estaban allí, ¡ay! Su cabeza rodaría. Entiendo que estés furiosa, pero que mi esposa y mi hijo conspiren a mis espaldas es inaceptable. Si querías venganza... El resto se perdió hasta que la voz de la marquesa volvió serena y firme. Puedes vivir con esa mujer si quieres, no me importa. A fin de cuentas, creo que es hora de liberarnos de estas limitaciones. Ambos merecemos algo de consuelo. Continuó ella con calma. ¿Qué quieres decir con eso? Rugió él. Solo digo que admiro tu pasión. A tu edad, seguir cautivado por algo me parece encantador. Si quieres vivir cómodamente con esa mujer en tus años crepusculares, entonces por favor, entra en razón. La voz del marqués se volvió suplicante, pero la voz de la marquesa fue mucho más fría. Ya no hay necesidad de esperar hasta el próximo año. Comenzaremos el proceso de sucesión de inmediato. Asumiremos la responsabilidad de la mujer y la esconderemos en la finca. El sonido de sus tacones se desvaneció al salir del salón. Dentro de la habitación se oyó un estruendo seguido de un gemido extraño, y decidiendo que ya no había nada más que escuchar, Hela se incorporó con Miesa sobre su espalda y salieron como dos ratones sigilosos. No obstante, mientras escapaban, la muchacha se topó con algunas sirvientas que comentaron en voz baja que hacían meses no habían tenido que lavar la ropa de la señora relacionada con ese asunto femenino. Entregada por el comentario, decidió investigar por su cuenta y tras confirmar los rumores, se dirigió discretamente a informar a Eric, explicándole que Miesa no había tenido su ciclo menstrual en meses. A Eric, sorprendido al principio, se tranquilizó cuando Hela aclaró que no necesariamente significaba un embarazo, sino una posible irregularidad. También explicó que la ausencia prolongada del ciclo podía afectar su capacidad de tener un heredero, aunque aún era necesario examinarla más a fondo. Luego, bajando la voz, mencionó que existían rumores sobre el duque Hagail, quien había quedado infértil tras un tipo de envenenamiento y que los síntomas de Miesa, su palidez y uñas quebradizas, podían coincidir con los de una intoxicación similar. Hela también advirtió que algunos venenos podían permanecer latentes y reaccionar ante componentes específicos y que era urgente averiguar la causa antes de que afectara aún más la salud de la joven señora. Hela siguió explicando cuando de pronto Miesa se incorporó y habló. ¿De qué tipo de reacción violenta estás hablando? Hela se quedó paralizada al escucharla hablar con tanta claridad. ¿Estás segura de esto, cariño? Preguntó a Eric, pero Miesa replicó con serenidad. Hela entonces soltó un grito cayendo de espaldas al suelo mientras balbuceaba sin poder creérselo. No lo sé, querida. La gente deja escapar información. No quisiera que eso ocurriera. Quizás sea mejor arrestar a su familia. No puedes hacer eso, a Eric. La hermana de Hela está a punto de casarse. A Eric arqueó una ceja. Al parecer su esposa sabía mucho de la familia de su sirvienta, quien a duras penas logró ponerse de pie. No puedo creerlo. ¿Cuánto tiempo? Siempre ha sido así, dijo Eric con calma. y preferiríamos mantenerlo así. Hela, llevándose una mano al pecho, respiró varias veces antes de adoptar una actitud más profesional y le pidió a Miesa que recordara lo último que había ingerido. La joven entonces mencionó un líquido marrón y espeso que le habían dado 3 días antes de la boda. Los síntomas, aunque vagos, incluían dolor de estómago y la necesidad constante de sedantes, pero nada más grave. Hela escuchó evaluando cada detalle y propuso cortar un poco de su cabello para analizarlo, lo que provocó la inmediata protesta de Eric. Sin embargo, ante la
insistencia de la muchacha, accedió a regañadientes. Al terminar, la joven doctora se dispuso a retirarse, aunque no sin antes lanzar una mirada significativa a Eric. Preocupada por no alarmar a Miesa, le comunicó mediante un discreto gesto que continuaría investigando por su cuenta. Pero incluso sin entender lo que se decían, Miesa notó el intercambio y la tensión silenciosa que lo acompañaba. Al día siguiente, la marquesa Klatner y las criadas atendían a Miesa con su habitual esmero. Hela, tras regresar de lo que fingió ser un largo paso por el baño, se acomodó discretamente en un rincón para observarla. Miesa estaba agachada junto a la mesa, actuando como de costumbre, pero era impresionantemente chocante saber que esa chica era la misma que un día anterior había hablado con Aeric con total lucidez, casi con elegancia, y ahora parecía otra persona. La marquesa, al notar su expresión, preguntó confundida: ¿Por qué la miras así? ¿Acaso pasa algo? Y joder, Hela casi comenzó a sudar frío. Entonces Miesa se arrastró hacia ella y le extendió los brazos como si quisiera que la cargara. Hela rápidamente la subió a su espalda mientras Miesa le susurraba tan bajo que apenas oyó. La joven doctora se volvió hacia la marquesa e hizo una reverencia. Parece que la señora tiene un poco de sueño. Miesa bostezó justo en ese instante y la marquesa les hizo un gesto para que se marcharan. Y una vez fuera de la vista de todos, Miesa la miró entrecerrando los ojos con la misma expresión tranquila que solía tener su esposo. Eres pésima en esto, Hela. Hasta me estoy arrepintiendo de revelarte mi gran secreto. Por cierto, hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué significa lo que le dijiste a Eric ayer? Será difícil de producir un heredero. ¿Qué es eso? Hela se puso pálida, pero al ver que Miesa iba a mencionar a Eric, se apresuró a explicarle con palabras sencillas lo que había querido decir. Significa que en su estado actual podría ser difícil quedar embarazada. Miesa la miró con genuina confusión, como si no comprendiera la importancia de eso, y Hela maldijo mentalmente a Eric por no haberle hablado de eso antes. Verá, cuando una pareja comparte la misma habitación, bueno, es complicado de explicar, pero olvídelo, se lo voy a contar todo. Y cuando terminó, Miesa sintió lentamente como si de pronto todas las piezas se encajaran. Ya veo. Entonces tener un bebé es importante en una familia, dijo en voz baja. Y ante eso, Hela no tuvo más remedio que explicarlo todo. Cómo funcionaban las cosas en las familias nobles, la importancia de los herederos y el peso de la legitimidad. En pocas palabras, si no podía engendrar un heredero, su posición se debilitaría. Sin embargo, una única pregunta surgió ante esa revelación para Miesa. ¿Tenía ella siquiera una posición de la que preocuparse allí? Había intentado ignorarlo, fingiendo no saberlo, pero la realidad era evidente para todos, y cerrar los ojos no haría que desapareciera. Eric se despertó con el sonido de una lluvia intensa golpeando a lo lejos. La tormenta arremetía desde todas direcciones, acompañada por el retumbar profundo de los truenos. Su mente, aún entumecida por la reciente pesadilla, se llenó de pensamientos dispersos. El cuartel, los soldados heridos, todo eso se había desvanecido. Después de más de 10 años rodando por los campos de batalla era inevitable. Pero, ¿cuándo fue la última vez que tuvo un sueño así? Girando la cabeza, vio a Miesa dormida profundamente a su lado, y recordó que una vez le había dicho que odiaba los días lluviosos. Eric entonces se levantó y corrió las pesadas cortinas antes de volver a la cama. Pensó que Miesa dormía profundamente, pero algo le produjo una inquietud repentina. Se incorporó otra vez para mirarla y cuando la luz bañó su rostro, Eric contuvo el aliento. Miesa estaba empapada en sudor frío y temblaba violentamente. Al poco rato, Hela llegó, y tras inspeccionar a Miesa, su diagnóstico fue bastante claro. Se trataba de agotamiento y estrés. Eric suspiró al oírla. Él sabía que Miesa temía a los pájaros y a los días lluviosos, pero nunca imaginó que fuera algo tan grave. Hela entonces tomó una hoja del escritorio, la rasgó en tiras finas, las humedeció y las colocó en los oídos de Miesa, explicándole a Eric que eso bloquearía el sonido. Cuando Miesa despertó, se encontró en un lugar desconocido, similar a las tiendas de campaña del campo de batalla. Sus oídos se sentían bloqueados y al intentar tocarlos, Eric detuvo su mano con suavidad. No te los quites, afuera todavía llueve mucho, te los quitaré cuando escampe, explicó, y aunque un leve zumbido persistía, ella podía oírlo con claridad. Miesa entonces miró alrededor. Todo el lugar se veía como una tienda improvisada. Eric sonrió un poco torpe. Dijiste que no te gustaba el sonido de la lluvia. Esto es solo para amortiguar un poco el ruido. Al escuchar su explicación, el pecho de Miesa se apretó de repente, y por un momento se sintió de nuevo como en su infancia, en el Palacio Celia, aquel lugar pequeño, ordenado y lleno de luz, como cuando su madre la saludaba
saludaba cada mañana con una sonrisa cálida, y las sirvientas la cuidaban con ternura. Todos los que cruzaban su mirada la llamaban por su nombre con afecto sincero y sonrisas. Había sido amada, y ella los amaba a todos. Pero un día, sin previo aviso, no quedó nadie a su lado. Desde entonces Miesa había elegido no mirar atrás. Los recuerdos felices y la dura realidad se habían separado en su mente como dos mundos que ya no podían tocarse. Vivía observando su propia vida desde la distancia, indiferente a sí misma. Incluso disfrutaba del absurdo como una actriz interpretando un papel en un escenario ajeno. Pero ahora, alguien la miraba con ojos cálidos en medio de esta realidad áspera y fea. Y ese solo hecho la desarmaba. ¿Estás bien, cariño? Preguntó a Eric. Miesa abrió lentamente la boca. Gracias. Él la dio la cabeza sorprendido. Gracias por ser tan bueno conmigo. Tras oír esas palabras vacilantes, a Eric sonrió con satisfacción y luego en tono de broma soltó: Vaya, no esperaba escuchar eso de mi esposa. Y con esa frase aún resonando en el aire, el tiempo siguió su curso y la temporada de lluvias llegó y terminó antes de lo esperado aquel año. Durante más de 2 semanas, a Eric permaneció al lado de Miesa, y gracias a su paciencia, ella fue disipando poco a poco el miedo que la había atormentado. Con el tiempo, mientras no hubiera tormentas eléctricas, ya no necesitaba taparse los oídos. Fue entonces cuando Miesa empezó a observar en silencio el rostro de Eric, y cada vez que él notaba su mirada y le preguntaba por qué lo miraba así, ella apartaba la vista sintiéndose inexplicablemente avergonzada. A veces pensaba que debía estar soñando. ¿Cómo podía existir un hombre así? Un caballero más noble que cualquier príncipe, capaz de tratarla con una gentileza que nunca creyó merecer. El rubor se adueñaba de sus mejillas cada vez que sus miradas se cruzaban, y su corazón latía con fuerza como si quisiera revelarle algo que ella aún no entendía. ¿Por qué? ¿Qué era? ¿O es que acaso estaba enferma? Hela llegó con entusiasmo a la habitación para anunciar la entrega de la nueva ropa de la joven señora. Sin embargo, al desenvolver los vestidos, su emoción se apagó. Eran casi idénticos a los antiguos y sosos trapos que usaba Miesa, pero ella entonces le explicó que los había pedido así porque eran cómodos, aunque la joven doctora suspiró diciendo que unos colores más vivos no le habrían hecho mal. Con el paso de los días, la relación entre ambos se volvió más cercana, por lo que las pláticas entre ambas se volvieron mucho más cercanas. Durante una de esas conversaciones, Hela le habló sobre las diferencias entre nobles y plebeyos, sobre el hambre en las aldeas y lo injusta que podía ser la vida fuera de los muros de la mansión. Miesa la escuchaba con atención, fascinada y confundida. No entendía cómo podía haber tanta desigualdad en un mundo donde los números parecían tan fáciles de equilibrar. Al hacer cálculos en voz alta, Hela se rió y comentó que tenía la misma manera de razonar que el joven maestro. Y eso le hizo pensar a Miesa que a Eric era inteligente, estratégico, alguien a quien todos respetaban, mientras que ella apenas empezaba a descubrir cómo usar correctamente los cubiertos o cómo hablar sin parecer inapropiada. Por primera vez, Miesa se preguntó cómo la veía la gente. Desde entonces empezó a esforzarse más, estudiaba libros de etiqueta, practicaba modales frente al espejo y se corregía incluso en los detalles más pequeños. Sí, quería mejorar, no solo para ser aceptada, sino para sentirse digna. Y una tarde, tumbada sobre la hierba, Miesa recordó un gesto que había visto entre a Eric y Hela, una breve conversación hecha solo con las manos. Intrigada le preguntó qué era y Hela explicó que se trataba del lenguaje de señas que solían usar entre los caballeros de Gladniar. Los ojos de Miesa brillaron con mucho interés. «Enséñame, yo también quiero aprender», pidió con mucho entusiasmo. Hela trató de explicarle que ella apenas conocía unas cuantas señales, pero Miesa insistió. «Entonces aprende todas y enséñamelas. Yo también quiero sorprender a Eric». Y aunque lo dijo con ligereza, Hela entendió que había algo más detrás de esa frase. Miesa ya no quería ser vista como una niña asustada o una esposa torpe. Quería aprender, quería crecer y alcanzar, aunque fuera un poco, el mundo al que a Eric pertenecía. Desde hacía días, a Eric había notado que Miesa evitaba su mirada, aunque se mostraba más tranquila que antes. Su cortesía repentina y esa calma inusual lo desconcertaban, y a veces la oía practicar frases en voz baja, repitiéndolas con distintas entonaciones, ajena a que él la observaba. Mientras tanto, Hela continuaba con sus investigaciones sobre el posible veneno que habían usado contra Miesa, aunque los resultados seguían siendo inciertos. Lo único claro era que, al menos por ahora, no mostraba síntomas graves, y con el fin de la temporada
temporada de lluvias, las visitas a la finca Clatnier se volvieron más frecuentes. Una mañana, la marquesa mencionó una carta proveniente del guardia real, Dale Tilberg, quien llegaría en 2 días para presentar sus respetos. Y aunque el mensaje sonaba cordial, a Eric sabía que aquel hombre no hacía visitas triviales. Recordó entonces que Miesa lo había conocido tiempo atrás y dirigió una mirada a Edir, quien había prometido investigar, pero según la mano derecha de su madre, el capitán era un hombre fiel y prudente, devoto a la familia real desde hacía generaciones. Sin embargo, su tono no terminó de convencerlo. A Eric pensó en consultar a la nueva doncella real, pero la marquesa lo disuadió. Aún era pronto para involucrarla, y antes de que pudiera replicar, el mayordomo los interrumpió acompañado de la nueva doncella real. La señora Manner había llegado. Kayla de la familia Manner fue recibida con cortesía por Eric Clatnier, y aunque su porte era firme y educado, no pudo evitar sorprenderse ante la curiosa pareja que tenía frente a ella. Él, todo sereno y de aspecto imponente, y ella con un aire distraído masticando la tela de su propia ropa. Aquella imagen parecía una broma. La señora Manner recordó entonces a la frágil princesa que alguna vez había visto en el palacio y apenas reconoció en ella a la joven mujer que ahora se veía saludable, bien vestida y tranquila bajo el cuidado de Clatnier. Durante la conversación, acordaron los detalles de su nuevo cargo. Debía familiarizarse con el personal y preparar un informe para el palacio en los próximos días. Sin embargo, antes de retirarse, la mujer confesó con cierta preocupación un asunto familiar. Su cuñado, Lord Manner, había sido internado en un sanatorio gracias a la recomendación médica de Eric, pero seguía enviando cartas y causando problemas. Eric prometió reubicarlo discretamente y la mujer partió agradecida. Más tarde, cuando se quedaron a solas, Miesa le comentó a Eric que recordaba a la señora Manner de los días en la corte. Describió a la mujer como alguien prudente y leal a la dama Namiria, pero ajena a cualquier intriga. Una madre devota con suficiente influencia para proteger a los suyos sin ensuciarse las manos. A Eric sintió satisfecho con la impresión de su esposa, pero el silencio que siguió fue apacible. Había dicho muchas cosas útiles para Eric, pero él no le dio ninguna recompensa. ¿Y por qué últimamente ya no la besaba? Y 2 días después, el capitán Tilberg llegó a la mansión Clatnier con un regalo de bodas tardío y bajo el pretexto de hablar del progreso de la investigación. A Eric lo recibió en el salón privado. No estaba seguro de que le gustaría, comenzó Tilberg ofreciéndole una estatua de una diosa tallada en malaquita muy rara y valiosa. Dicen que la malaquita protege a quien la posee y se rompe en 2 cuando se acerca el peligro. También se usa para decorar cunas y alejar las pesadillas. A Eric asintió ante su regalo, preguntándose si éste tenía alguna doble intención. Dale entonces preguntó con cautela. Lady Clatnier ha estado durmiendo bien últimamente. A Eric mantuvo su expresión serena mientras respondía que su esposa dormía profundamente y agradecía su preocupación. Y tras un breve intercambio de cortesías, a Eric fue directo al punto. Mencionó la última vez que confirmó cómo la marquesa de Crispin obtuvo ese artículo. La marquesa lo había negado al principio, pero la evidencia era irrefutable y terminó por confesar. Tilberg asintió. Al parecer, la sustancia en los cosméticos era un veneno derivado de una araña, y su exposición prolongada podía causar parálisis nerviosa. ¿Qué hay del castigo?, preguntó a Eric, y la expresión de Tilberg se complicó. Acusarla de intento de regicidio es complicado, ya que Lady Clatnier ya no pertenece a la familia real. El vizconde Maleka también alegó ignorancia, diciendo que su esposa lo engañó, así que se desentendió de todo. Aún así, celebraron un funeral discreto. El guardia real parecía genuinamente indignado, pero a Eric lo observó en silencio. El hombre frente a él tenía una expresión tensa y aquella cicatriz que cruzaba su ceja, una herida vieja que le resultaba inquietante. Había algo en esa marca que le recordaba demasiado las cicatrices que surcaban la espalda de Miesa. Un mal presentimiento comenzó a abrirse paso en su mente. ¿Por qué tenía la sensación de que ese hombre sabía más de lo que decía? ¿Era realmente alguien movido por la preocupación? ¿O un traidor que solo estaba midiendo el terreno antes de atacar? Pero por sobre todo, ¿desde cuándo había empezado a albergar sentimientos tan mezquinos con respecto a su esposa?
Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.